¿Alguna vez te has preguntado cómo se llaman los demonios y cuáles son los más poderosos? ¿De qué manera nos hacen la guerra espiritual y por qué Dios permitió su existencia si sabía que traerían la decadencia a la raza humana? Responderemos a todas estas preguntas partiendo de las Escrituras, la tradición de la Iglesia y la experiencia de reconocidos exorcistas. Al final de este video, conocerás los nombres de los principales demonios y la función que cumplen para atormentarnos. Como hablaremos a continuación, la labor de los demonios es variada y desgarradora para las almas y se caracterizan por los múltiples nombres que la tradición bíblica les ha atribuido. Estos nombres, ya sea en singular o plural, representan al líder, a un equipo o al conjunto de su legión. Cada nombre expresa su función y su fuerza al momento de atacarnos. De los demonios podemos conocer de manera nublada su organización, el lugar donde habitan y las estrategias que usan para atacarnos, temas que hemos tratado en videos anteriores y que puedes encontrar en el canal de YouTube. Los demonios, conscientes de su poderío, se enorgullecen al presentarse como príncipes o soberanos del mundo, creyendo que dominan sobre todas las autoridades terrenales. En el Evangelio de San Mateo leemos lo siguiente. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Mateo 4, 8. En el Apocalipsis, se nos muestra de forma impactante la fuerza de estos seres malignos al hacer frente al arcángel Miguel. Su líder, Satanás, se describe como un dragón aterrador capaz de arrastrar consigo la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola y de verter un río de agua de su boca. Además, transfieren su poder al anticristo, quien engaña a la humanidad y realiza prodigios como hacer caer fuego del cielo y dar voz a una imagen de bestia. Esto lo vemos en el libro de Apocalipsis en los capítulos 11 al 13. Según el apóstol Judas, incluso se atreven a disputar con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, tal como se menciona en Judas 9. Sin embargo, poca información se encuentra en Internet sobre los nombres que reciben, quiénes son los más poderosos, de qué manera nos combaten y por qué Dios los creó si sabía su influencia en la caída espiritual del hombre. Lo primero que es necesario es reconocer que el título de soberanos del mundo o soberano de la potestad del aire no implica que el diablo tenga dominio sobre toda la creación, como lo demuestra el hecho de que ni siquiera los demonios podían entrar en los cerdos sin el permiso de Cristo, quien, como creador, naturalmente domina todo. La palabra cosmos o mundo en estos pasajes, y en muchos más del Nuevo Testamento, refleja la conducta carnal, los deseos maliciosos y la arrogancia de aquellos que están bajo la influencia del diablo. Es este mundo, entre comillas, sobre el cual Satanás ejerce su dominio, un mundo que está en contraposición con la realeza de Dios, la cual no es de este mundo según San Juan. Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18, 36. Lo segundo por mencionar es que, los nombres que suelen recibir los demonios en la tradición cristiana están asociados a la función que desempeñan y a la fuerza que ejercen sobre la creación. Por ejemplo, hemos escuchado el nombre diablo o diablo, porque divide calumniando a Dios en los hombres y los hombres a Dios. Satanás, que significa contrapuesto, es decir, contrario a Dios. Etimológicamente, incluso la palabra demonio proviene del verbo quemar o hacer pedazos, por lo que significa destructor o adversario. Quizás estos son los nombres más comunes con los que nos referimos a los ángeles caídos, pero ¿tendrán cada uno de ellos nombres particulares? ¿O sencillamente, la tradición cristiana le ha asignado distintos nombres a una misma criatura? El reconocido sacerdote y exorcista José Antonio Fortea afirma que, según las Sagradas Escrituras y los exorcismos, cada demonio tiene un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza de su pecado. Distintos nombres de demonios dichos por ellos en exorcismo son perversión, muerte, puerta, morada, etc. Otros, sin embargo, durante los exorcismos, afirman llamarse con nombres que no sabemos qué significan: Elisedei, Cuobat, Jansen, Eiselig, etc.
Además de los nombres comunes atribuidos a los demonios y que profundizaremos más adelante, también se les asignan nombres de animales salvajes, aves o reptiles venenosos. Por ejemplo, son llamados burrocerontes, avestruces, erizos, lechuzas, escorpiones, entre otros. Con estos términos, los santos del Antiguo Testamento se referían a los ángeles impuros de los que poco conocían en su época. San Casiano explicó que estos nombres no se les dieron a los demonios por casualidad. Más bien, se eligieron específicamente para resaltar su naturaleza salvaje y su ferocidad, así como para subrayar su malicia venenosa y demostrar la fuerza que derivan de esa malicia. En ciertos libros de magia y ocultismo se encuentran extensas listas de nombres que, aunque parecen exhaustivas, son puramente producto de la imaginación de sus autores. Estas listas no tienen más valor que el entretenimiento generado por la fantasía. Algunos incluso van más allá al proporcionar el número de demonios que supuestamente habitan en el infierno. Sin embargo, estas descripciones detalladas de las legiones infernales son completamente ficticias y alejadas de los datos breves ofrecidos en las Sagradas Escrituras. Adentrarse en este tipo de literatura implica abandonar el terreno seguro de la palabra de Dios y sumergirse en el mundo de la ficción. Es necesario dejar en claro que, la teología, al abordar el tema de los demonios, puede ofrecer conceptos generales, pero nunca puede afirmar nada concreto sobre un demonio específico, ya que trabaja con esencias y no con individuos. Por ejemplo, el autor de una lista de demonios menciona a uno llamado Satán, atribuyéndole la idea de incendiar el cielo, aunque supuestamente fueron arrojados al infierno antes de llevar a cabo tal acto. Según este relato ficticio, Satán está destinado eternamente a mantener encendidas las llamas del infierno. Sin embargo, es evidente que tales afirmaciones son pura invención. Invito a este inventor de mitos a explorar obras teológicas más fundamentadas, donde comprenderá que incendiar el cielo o mantener las llamas del infierno son conceptos completamente ajenos a la realidad. Al abordar estos temas tan misteriosos del mundo espiritual, debemos poner una cerca que nos limite lo que hemos conocido por las Escrituras, la tradición de la Iglesia y los exorcismos, de lo que es solo mera ficción y fantasía. Revisando con mucha precaución y transparencia los nombres y las funciones de los demonios, nos centraremos en mencionar el listado conocido y expuesto por santos y teólogos de la Iglesia Católica. En el libro titulado Suma Demoníaca, escrito por el respetado sacerdote y exorcista José Antonio Fortea, el padre, frente a la duda de los nombres y el poder de cada demonio, es decir, sus funciones, brinda una comprensión sorprendente que abordaremos a continuación. El exorcista nombra a Asmodeo, Belcebú, Lilith, entre otros nombres de demonios que estaremos estudiando. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda también que ahora puedes convertirte en miembro y disfrutar de múltiples beneficios como audiolibros y respuestas prioritarias a comentarios. El padre Fortea menciona por curiosidad que durante un exorcismo un demonio dijo que los 5 demonios más poderosos del infierno eran por este orden: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano. ¿Es segura esta jerarquía? Solo Dios lo sabe, menciona el padre. Lo que sale de la boca de los demonios siempre es incierto. Nunca se puede fundar la demonología en la información que ellos dan. Sin embargo, sí que hay un listado de nombres de demonios mencionados en las Escrituras y que han sido divulgados por los santos y exorcistas. ¿Cuáles son los nombres de los demonios según las Escrituras? Satán. Es el más poderoso, inteligente y bello de los demonios que se rebelaron. Su etimología es incierta. Diablo. El Nuevo Testamento se refiere a Satán como diablo, derivado del verbo griego diaballo, que significa calumniar, difamar. A menudo, la gente emplea como sinónimos las palabras diablo y demonio, pero la Biblia no lo hace así. En cambio, la Biblia siempre usa la palabra diablo en singular, reservándola para el más poderoso de todos ellos. Además, la Sagrada Escritura lo nombra como el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, príncipe de este mundo y la serpiente. En el libro del Apocalipsis, también se le describe al diablo como el gran dragón, la serpiente ancestral, Apocalipsis 12, 9.
El apóstol Pedro lo nombra como el litigante y el león rugiente, primera de Pedro 5, 8. Cristo mismo lo identifica como el mentiroso, el padre de la mentira y el homicida, Juan 8, 44, ya que desde el principio distorsiona la verdad y conspira contra la integridad del ser humano. El apóstol Pablo lo llama el soberano de la potestad del aire y los gobernantes de las tinieblas de este mundo, lo apreciamos en la carta de Efesios. Belcebú. Usualmente usado este nombre como sinónimo del diablo. Proviene de Baal-Zebul, que significa señor de las moscas o señor de los espíritus malignos. Aunque este nombre aparece en el Evangelio, también lo apreciamos en Segunda de Reyes. En cuanto a Ocosías, se cayó por una ventana del piso alto de su palacio en Samaria y quedó muy lastimado. Entonces envió mensajeros a que consultaran a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si se iba a recuperar, pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el de Tisbe, ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y pregúntales si acaso no hay Dios en Israel, para que tengan que consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Y diles también que yo, el Señor, digo a Ocosías, ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir. Segunda de Reyes 1, 2-4. Belial. También llamado Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor. Significa inútil y apóstata, ilegal, impío. La tentación y tentador describen su principal acción, pero también se le puede llamar mal, astuto o maligno debido a la forma vil en que lleva a cabo esta acción. Aparece por ejemplo en la epístola a los Corintios. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Segunda de Corintios 6, 14-15. Lilith. Este nombre aparece citado en Isaías 34, 14, y la tradición judía lo identifica como una entidad demoníaca. En la mitología mesopotámica se le describe como un genio con cuerpo y cabeza de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Asmodeo. Aparece en el libro de Tobías, del persa Aesmadaeva, que significa espíritu de cólera. Había tenido 7 maridos, pero el mal demonio Asmodeo les había quitado la vida antes de que hubiera tenido relaciones maritales. Tobías 3, 8. Apilión. Significa destructor, aparece en el libro de Apocalipsis. Se dice de él que su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición, destrucción. El jefe de las langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apilión. Apocalipsis 9, 11. Seirim. Aparecen en el libro de Isaías, Levíticos y Baruch, describiéndose como seres peludos con formas similares a las de animales. Deriva del hebreo Sair, que significa peludo o macho cabrío. Demonio. Originado del griego daimon, que denota genio, en la mitología grecorromana no siempre denotaba una entidad maligna. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se emplea exclusivamente para referirse a seres espirituales malignos. Lucifer. Es un término extrabíblico que traduce como estrella de la mañana o lucero de la mañana o el que porta la luz. El nombre asignado por Dios destaca la belleza inherente a este ángel. Este nombre, aunque etimológicamente tiene un significado positivo y nos manda al estado antes de la caída del jefe de los espíritus malignos, actualmente está cargado muy negativamente. Su denominación evoca la tristeza de su caída, siendo originalmente tan hermoso. Este nombre se deriva de su privilegiada naturaleza entre los ángeles en los cielos celestiales antes de su rebelión y transformación. Como caíste del cielo, lucero del amanecer. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo, pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Isaías 14, 12-15. El padre Fortea también menciona la siguiente distinción. La inmensa mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. Sin embargo, el padre Gabriel Amorth considera que es el nombre propio del demonio segundo en importancia en la jerarquía demoníaca.
Soy enteramente de la misma opinión y lo que conocemos por los exorcismos nos confirmaría que Lucifer es alguien distinto de Satán. Sin embargo, hacia el año 2019 el padre hizo la siguiente apreciación. Durante mucho tiempo, compartían las opiniones del padre Gabriele Amort al respecto de este tema. Sin embargo, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que no podemos dar crédito a lo que el demonio afirma durante los exorcismos. ¿Es verdad lo que el demonio dice sobre la distinción entre Satán y Lucifer? Dado que esta información proviene únicamente de los exorcismos, tengo mis reservas al respecto. Por lo tanto, ante la incertidumbre, prefiero mantener la tradición de considerar a Satán, Lucifer, Belial o Belcebú como diferentes nombres para el ángel maligno más poderoso. Después de conocer el nombre de todos estos demonios y sus significados, ¿sería bueno preguntarnos a quienes hacen la guerra? ¿De qué manera nos combaten y por qué Dios permitió su existencia si sabía que traerían la decadencia a la raza humana? Los demonios tienen un odio implacable hacia todos los seres humanos, pero especialmente contra aquellos que desafían sus voluntades. Es cierto que su hostilidad se intensifica contra aquellos que, mediante el santo bautismo, han renunciado a ellos y se han unido conscientemente a la Iglesia de Cristo. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, subraya la importancia de la renuncia al diablo por parte del catecúmeno. Dice el santo lo siguiente: al girarse hacia el ocaso y confesar, renuncio, destituyo a Satanás y todas sus obras, todo su séquito y todo su culto, el fiel recibe una fuerza mental e iluminación durante el bautizo. Y esto resulta aterrador para los demonios. Después de entrar en la iglesia, es seguro que el fiel enfrentará una guerra levantada por el diablo contra él. El apóstol Pablo aconseja vestir la armadura de Dios a la iglesia de Efeso para resistir este embate, la cual está compuesta por las virtudes adquiridas mediante la lucha personal y la ayuda divina. Los malévolos espíritus combaten a aquellos que cultivan las virtudes y avanzan en la vida espiritual. Los santos afirman que los demonios atacan más a aquellos que tienen gran devoción y piedad, y los empujan con inaguantables combates hacia el pecado, para alejarlos de Cristo, la oración y la esperanza. Particularmente, los que oran son combatidos, ya que el arma de la oración desbarata todas las maquinaciones demoníacas. Por tanto, cada vez que nos disponemos a orar, también el diablo se prepara para el ataque. San Juan el Clímaco señala que, a la hora de la oración, podemos ver a un lado a los hermanos ángeles reunidos y, al otro lado, invisiblemente reunidos, a los enemigos. Generalmente, aquellos que luchan para superar sus defectos inevitables se enfrentan a los espíritus malignos. Cuanto más valiente es la resistencia, más fuerte es el ataque recibido. Por eso, los santos que alcanzaron altos grados de virtud enfrentaron el odio y la furia de los demonios, pero la gracia de Dios los cubrió y sus luchas terminaron en victoria. Los demonios no combaten a los que se someten a sus malas voluntades, porque los consideran suyos. Estos individuos se han acostumbrado a sus pecados y se han identificado con ellos. Se convierten en autoengaños y luchan consigo mismos. Los que abandonan la lucha espiritual debido a la pereza espiritual también sufren. Se convierten en sus propios demonios al desear constantemente cumplir sus propias voluntades, que se asemejan a las de los demonios. Cuando estamos tentados por nosotros mismos, el diablo no necesita tentarnos. Los premios y coronas están reservados para aquellos tentados por el diablo y los que se preocupan por Dios. Cuando los negligentes decidan liberarse del yugo del demonio, enfrentarán la furia de los espíritus malignos. El abad Doroteo compara al demonio con el faraón, así como el faraón se endureció contra los israelitas cuando pidieron salir de su dominio. El diablo se atormenta cuando percibe la misericordia de Dios en alguien y despierta toda su furia para combatirlo. Finalmente, podríamos plantearnos si no habría sido mejor privar a los demonios de la existencia y hacerlos desaparecer para evitar la caída de Adán y la subsiguiente tragedia humana. Sin embargo, responder a estas preguntas no es tarea sencilla. A pesar de ello, buscaremos algunas respuestas ofrecidas por los padres de la Iglesia. El diablo, sin duda, constituye una existencia separada. El Dios bueno no lo destruyó después de su rebelión, ya que esto sugeriría que había cometido un error al crearlo, lo cual es imposible para un Dios perfecto y sabio. Entonces, ¿por qué lo creó si conocía su caída?
Esta cuestión entra en el ámbito de los misterios de la voluntad divina. Como dice la Escritura, ¿quién ha conocido el pensamiento del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Romanos 11, 34. En todo caso, San Juan Damasceno aborda este tema de la siguiente manera. Dios, en su infinita bondad, creó al diablo. Pensó, aunque éste intentará hacer el mal y perder todos los bienes que le daré, ¿por qué debería privarlo totalmente del bien y hacerlo inexistente? No tiene sentido. A pesar de su maldad, no le negaré el poder de colaborar conmigo. Le otorgaré un bien al permitir su existencia, de modo que, sin pretenderlo, contribuirá con su ser a mi bienestar. Porque el ser o la existencia es un regalo y una bondad de Dios. Por lo tanto, el diablo, con su apostasía, no fue privado de la existencia ni fue degradado del orden de los seres racionales. Como persona individual, conservó su propia libertad. Dios, respetando su libre albedrío, lo tolera y permite que haga el mal, no por debilidad, sino por generosidad. Sin embargo, su actividad maliciosa ha sido incorporada al plan de la divina providencia para la salvación y la curación del ser humano. San Juan el Damasceno dice, porque mediante él se coronan muchos, y si dices que también se pierden muchos, te contesto lo siguiente, tal como el diablo pudo hacerse malo por su propia voluntad sin que le influyese nadie, cosa que es su peor crimen, así podría también el hombre por sí solo sin que nadie le influyera, convertirse en malo y entonces sería su peor pecado. Por eso el diablo, que ha pecado por sí solo, permaneció sin arrepentirse y sin poder hacer arrepentimiento, en cambio el hombre que ha pecado, no por sí solo, sino por la influencia astuta del diablo se condujo al arrepentimiento y mereció su regeneración, renovación y la absolución de sus pecados. Este pasaje impresionante del gran santo de nuestra Iglesia nos revela tres verdades básicas que constituyen a la vez las contestaciones a las preguntas iniciales. A. La causa de la caída del hombre que fue su libre voluntad y no del diablo. Es decir, que el hombre podría haberse caído sin la intervención satánica. B. Por fortuna no ha caído solo, sino que fue influenciado por el diablo, porque así se le ha dado la oportunidad de arrepentirse. C. La existencia y la acción del diablo finalmente resultan beneficiosas para el hombre. San Cirilo de Jerusalén dice que Dios permitió al diablo vivir y combatir a los hombres por dos razones, primera para que quede más ridículo cuando está vencido por sus inferiores, y segunda, para que se coronen y se glorifiquen exageradamente los que vencen a aquel que una vez era arcángel. Además, las tentaciones son indispensables para que el hombre se entrene y pruebe su intención, de manera que la virtud sea un deporte de su libertad y no fruto de sus necesidades, lo dice San Basilio. San Máximo el Confesor identifica 5 razones por las cuales Dios permite que el diablo nos combata. En primer lugar, para que a través del combate aprendamos a distinguir entre la virtud y el mal. En segundo lugar, para mantener firme la virtud que hemos adquirido con esfuerzo y fatiga. En tercer lugar, para evitar que nos enorgullezcamos al progresar en la virtud, enseñándonos así la humildad. En cuarto lugar, para que aprendamos a aborrecer con toda nuestra fuerza el mal y la maldad. Y, en quinto lugar, para recordarnos nuestra debilidad cuando alcanzamos la santidad, recordándonos en cambio el poder y la gracia de Dios que nos ha ayudado. Además de estas razones divinas para la guerra espiritual, existen otras causas por las cuales el hombre es responsable. San Juan el Sinaíta señala que, en general, la guerra demoníaca se debe a 3 causas: negligencia espiritual o pereza, orgullo y envidia demoníaca. La primera es lamentable, la segunda es desafortunada y la tercera es bendita. En conclusión, aunque el diablo actúa sin quererlo, se convierte en un instrumento útil en manos de Dios y sirve a sus santas intenciones. Por lo tanto, las tentaciones demoníacas siempre son usadas con un propósito pedagógico y terapéutico para el hombre, ayudándolo a reconocer su propia debilidad, a arrepentirse y a experimentar tanto el amor de Dios como el odio del diablo de manera empírica. Faltaría mencionar en un próximo video todas las formas como nos atacan los malvados demonios y cómo sin darnos cuenta les abrimos las puertas de nuestras vidas. Si te gustó este video, compártelo y visita el canal de YouTube donde encontrarás contenido similar. Nos vemos en un próximo video.